Mira, esto estaría en Hebreos 10, vamos a leer un momento, pero quiero que entiendan esto. Es importante entender que todos nuestros pecados han sido ya juzgados y ya no existen. No solo los del pasado, sino los del presente y los que aún no hemos cometido. Mi salvación está segura eternamente por lo que Jesús hizo y Dios no puede juzgarnos otra vez por lo que ya juzgó a Jesucristo. Amén. Literalmente, lo que tenemos que entender es que todos mis pecados, cuando yo vine a Cristo, ya habían sido juzgados en Cristo. Por lo tanto, el pecado que yo todavía no he cometido, que Dios sabe que voy a cometer, ese pecado ya está bajo la sangre. ¿Por qué? Porque la gente siempre habla de los pecados que yo tengo conciencia en cometer y de los que estoy consciente que estoy cometiendo, pero ¿y qué de los que no? Porque la gente atribuye pecado a las cosas grandes, pero ¿sabes qué? Estar preocupado es un pecado. Es más, es un pecado que la Biblia dice que tener temor de tipo de preocupación, en la Biblia aparece un pecado a nivel de infierno para los que no están en Cristo. El temor acarrea condenación, dice la Biblia. Pero nadie habla de ese pecado, todo el mundo quiere hablar de otros pecados. Por eso es importante entender que Dios tenía esto ya, como dice el Chapulín, fríamente calculado. Plan perfecto. Ya Él tenía esto calculado ya. Es que todo el mundo, cuando oye la palabra pecado, lo que piensa es en asesinatos, en robos. En cosas Si grandes. decir una sola mentira es un pecado. Es un pecado. Y la gente constantemente lo hace. Les da malas actitudes a otros, se preocupan, tienen problemas. ¿Cuántas veces? Ahora, basado en eso, es que tenemos que entender lo que este mensaje significa. Porque el problema no es que pequemos, ya eso lo sabemos. La gente me dice, pastor, tiene que tener cuidado con el mensaje. Mira, lo importante es entender la libertad que proviene de saber que ya todos mis pecados están cubiertos por la sangre. Porque del momento que yo entiendo que yo estoy en paz con Dios, yo puedo vivir tranquilamente. El problema de los cristianos es que tienen derrotas en el mundo porque no creen que Dios los va a bendecir. Ellos creen que están culpables. Ellos dicen, no, yo estoy mal porque yo sé lo que yo hice en privado. Yo sé el pecado que cometí. Y entonces cuando van a orar para recibir algo, cuando piden, cuando quieren, tienen que ministrar a otros, se sienten como que, no, Dios no me va a bendecir porque yo estoy mal. Hasta que yo confiese mi pecado y yo me arrepienta, conforme a lo que dice Juan 1:9, no voy a tener salvación, o no voy a reconciliarme, mejor dicho, con Dios. No, nosotros ya estamos reconciliados. Y dentro de un momento les voy a explicar lo que realmente dice primera de Juan 1:9. Pero antes de eso, déjenme llevarlos a Hebreos 10, para que ustedes puedan entender lo más importante aquí. No voy a leer todo el capítulo, pero sí quiero que entiendan esto. Aquí el apóstol del epístola de Hebreos está hablándole a los hebreos y le está explicando a ellos cómo los sacrificios de los animales antes, ese rito de Moisés que hacían los sacerdotes levitas en los tiempos de Moisés, eso que ellos hacían, cómo ya no se puede hacer más. ¿Por qué? Porque aquellos animales que ellos sacrificaban representan a Jesucristo y ya Jesucristo murió. Entonces ya no hay que sacrificar más animales. Porque el verdadero sacrificio, el verdadero cordero, como dice la Biblia, que del sacrificio ya fue sacrificado. El cordero perfecto. El cordero perfecto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Juan dijo aquí el cordero de Dios? Por lo tanto, vamos a entender esto. La Biblia dice que los sacrificios que se hacían antes y se hacían continuamente cada año, no podían hacernos perfectos los que se acercaban. Y esa es la meta de Dios, que seamos perfectos. Bueno, esos sacrificios no nos podían hacer perfectos, no podían quitar el pecado. Por lo tanto, miren, vamos a brincar hasta el último versículo, donde el versículo 12 en adelante habla de Jesucristo como el verdadero sacrificio y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante dice, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda, voy a decir eso lento, quiero que todo el mundo lo entienda, con una sola ofrenda, que fue Jesucristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros que estamos en Cristo ya estamos perfectos. Amén. La perfección no depende de tus obras, sino nunca va a llegar a ser perfecto en este cuerpo. Dios te hizo perfecto en Cristo para que aquel día cuando te dé ese cuerpo nuevo ya no tengas más relación con el pecado. Por ahora, Él no espera de ti que vivas en perfección. No, pero Jesús dijo, pastor, que ser perfecto como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Se lo dijo a los judíos que están bajo la ley. A mí ya estoy perfecto porque estoy en Cristo. Correcto. La Biblia dice que así como Cristo está en los cielos y así soy yo en la tierra.
Así que Él está ya completo, perfecto y sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde estoy yo? En la tierra, completo, perfecto, y también estoy sentado a la diestra del Padre. Esa es la diferencia. Pero mira la belleza de este versículo. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Qué días? Los del Antiguo Testamento. Después del Antiguo Testamento viene un nuevo tiempo. Ese tiempo ya es de nosotros, empezó con Jesucristo. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ve, ya no hace falta que estén en piedras. Y en su mente las escribiré. ¿Por qué? Porque una vez que tú recibes a Cristo, ya tú tienes la luz, ya tú sabes. Correcto, sí. No hay que decirte, no hagas esto, no hagas lo otro. Tú no sabes lo ya quieres dentro de ti, que es lo bueno y lo malo. Perfecto. Mira qué belleza lo que dice el versículo 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Eso es yo creo que el versículo más hermoso No hay más de la nada que Biblia. hablar, no hay más nada que hablar. ¿Sabe por qué eso es tan importante y por qué era tan importante para el que estaba compartiendo la epístola de los hebreos? Para que los judíos entendieran. Porque todo hebreo sabe que la ley dice que con los que están bajo la ley, cuando pecaban, Dios visitaba los pecados de ellos, de no solamente ellos, sino las tercera y hasta la cuarta generación. O sea que Dios visitaba el pecado de ellos por generaciones. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo ya pudo satisfacer toda la demanda de Dios, ahora Dios dice, ¿sabes qué? Ahora nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. No solamente de tus obras malas, sino también de tu falta de cumplir la ley, que es lo que quiere decir transgresiones. Literalmente Dios jamás se acuerda. Ahora el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya tú no puedes venir a decirle, Dios, perdóname. Ya Dios te perdonó. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Tengo que ser una persona altiva? No, al contrario. Como yo sé que Dios me perdonó, ahora estoy todo el tiempo dándole gracias. Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Las personas que reconocen que Dios le ha perdonado sus pecados aman mucho, se sienten libres y se acercan a Dios. Por eso el versículo 19 dice, así que, por causa de que ya Dios no se acuerde de nuestros pecados, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, ¿ven? No es el viejo, es el nuevo. Correcto. Y es un camino vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe. Y la gente me dice, sí, pastor, pero el versículo 26 de ese mismo capítulo dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A mí a veces cuando me dicen eso me da un poco de risa, pero con tristeza, porque es que ellos leen eso, pero se olvidan de todo lo que leyeron. Primero Dios dice, no me acordaré de tus pecados jamás. Entonces tú no puedes sacar el versículo 26 fuera de contexto. Lo que dice es que si tú ignoras la verdad, mira lo que dice el versículo 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? En otras palabras, le está diciendo a los hebreos, si después de usted haber conocido lo que yo estoy diciendo y rechazan el mensaje y siguen tercamente, obstinadamente, tratando de hacer sacrificios de animales, dice, ya no hay sacrificio para eso. Eso es lo que está diciendo. Y en Primera de Juan, si usted lee, aún mira el versículo 3, Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído y anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Juan estaba predicándoles a ellos el Evangelio, diciéndoles el contacto que ellos habían tenido con Cristo, y les está diciendo que no podemos ser tampoco tercos en decir que no hemos pecado. Y dice, si alguno ha pecado, entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo no es para cada vez que pequemos, ese versículo es para la primera vez que tú vienes a Cristo. Juan le está diciendo a los que leen la epístola de él, que si ellos como hebreos continúan viviendo diciendo que no han pecado o que están justificados por la ley, van a ser condenados, pero si ellos le confiesan sus pecados a Jesucristo, Él es fiel y justo, no solamente para perdonar nuestros pecados, dice, limpiarnos de toda maldad. Mi pregunta es cuántas veces Dios te va a limpiar de toda maldad. Toda maldad es toda, la de antes, la de ahora y la que no has cometido. Sí, pero entonces, pastor, dígame si entonces un cristiano puede perder su salvación, sí o no. La realidad es esta.
Un cristiano puede abandonar a Cristo, pero Cristo nunca abandona a un cristiano. Mira, Romanos 8:1 dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo sé que hay algunas personas que tienen la versión de Reina Valera o algunas otras versiones que le añade a este versículo una porción que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa porción de la Biblia, yo quiero que ustedes entiendan algo, en los manuscritos originales en griego no existe. Así que el versículo simplemente lee de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Punto. No hay condenación, amados. Los cristianos necesitan saber que no hay más condenación para ellos. Y mire, por ejemplo, el capítulo mismo 8, si usted lee del versículo 32 en adelante, está revelando que no solamente estamos justificados. Mira el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Y el que también intercede por nosotros. En otras palabras, no hay condenación. Cristo nos defiende. Cristo es el que dice: no, ya yo pagué por ese pecado. Claro, no, pero volví a pecar. También pagué por ese pecado. Amén. No, pero él Dios. es el abogado, no hay manera de hacerlo. Amén. Inclusive, mire, el versículo 38 dice que Pablo está seguro que no hay manera de que nada nos separe del amor que Cristo tiene para con nosotros. Pastor, ¿qué de aquellos que dicen que el mensaje de la gracia es una licencia para pecar? Mira, nadie que haya nacido del Espíritu de Dios quiere pecar o vivir en pecado. Esto es bien simple. La luz y las tinieblas no tienen nada en común. Si nosotros hemos nacido de Dios, la realidad es que somos una nueva creación. Miren el versículo 17 de 2 Corintios capítulo 5. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. El versículo 21. Al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no pecó nunca? Jesucristo. Jesús. Dice: por nosotros lo hizo Dios pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él.